Pensemos esto. Tenés 18 años y acabás de terminar el colegio gracias al esfuerzo de toda tu familia. Tu papá tiene un taller mecánico al que no le está yendo muy bien y si vos no haces algo, tus 3 hermanitos van a tener que salir a trabajar. Entonces, una empresa extranjera, China, te ofrece trabajar en el exterior y cobrar en dólares. No requiere experiencia previa. Vos solo tenés que pescar y faenar calamar. Sin pensarlo mucho, te subís a ese barco chino que navega durante 3 meses hasta llegar al Atlántico Sur. Te das cuenta de que arriba no hay señal de teléfono, no hay internet, que tus jornadas de trabajo son de hasta 20 horas por día, que dormís en una bodega con olor a pescado y que los próximos 17 meses los pasás comiendo arroz blanco y fideos instantáneos. Con el correr del tiempo desarrollás una enfermedad, beriberi, por falta de vitamina B. No es grave si se atiende a tiempo, se resolvería con una buena alimentación, pero cuando le decís esto al capitán del barco, él no te quiere llevar a un hospital porque no quiere dejar de pescar. Cada vez estás más débil, no podés llamar a tu familia, terminás postrado en una cama en una bodega húmeda. Finalmente, tus compañeros se amotinan y logran que el capitán te traslade en alta mar a un barco petrolero que pasaba por ahí y que iba para Montevideo. Te dejan en el puerto, te internan, pero vos sentís que no llegaste. Los médicos que te revisan encuentran que tu cuerpo está desnutrido, lleno de golpes y de laceraciones. Esto es por los castigos físicos que recibiste arriba de ese barco cada vez que te quejaste. Esto que les acabo de contar es la historia de Daniel Aritonang, un marinero indonesio que se subió al barco chino Zenfa 7 queriendo cambiar el destino de su familia. Daniel murió al día siguiente de internarse en Montevideo. Llegué a su historia cuando como periodista me puse a investigar de dónde salía este enjambre de barcos extranjeros que depredan nuestro mar. Más o menos entre noviembre y julio llegan alrededor de 500 buques extranjeros que se posan en la milla 200, justo detrás de la milla 200 del mar argentino, en donde termina nuestra zona económica exclusiva. Es a 350 kilómetros de nuestra costa. Ahí es alta mar. Por lo tanto, ni la Argentina ni ningún otro país tiene injerencia sobre lo que pasa ahí. Estos barcos se pueden ver incluso desde el espacio con imágenes satelitales porque usan unas luces muy potentes para pescar calamar, para atraer al calamar. Ahí estamos viendo algunas imágenes. Estos barcos se llaman poteros. Es impresionante realmente pasar por ahí y ver todas esas lucecitas. Esta es la ciudad flotante en el medio del Pacífico, de la que hablamos siempre un ratito cada año, capaz lo escuchan incluso en las noticias. Pero gozan de un anonimato reconfortante. Nadie sabe bien qué es lo que hacen, cómo es el negocio millonario que hay detrás. Operan siempre en las sombras, nadie sabe quién lo controla. Las historias de las personas que están a bordo de esos barcos. Y eso es lo que yo me propuse cambiar a través de la investigación, de echar un poco de luz sobre estas flotas, hacer preguntas, incomodar, generar inquietud, incluso tal vez en ustedes mismos, ¿no? En las personas que me quieran escuchar, para hacer un poquito más difícil destrozar nuestro ecosistema y destrozar la vida de cientos de personas. El cuerpo de Daniel fue trasladado desde Montevideo a Indonesia en un ataúd de madera. Su familia recibió $13.000 en una compensación económica que usaron para refaccionar su casa. A Daniel ayudarlos le costó la vida. La historia de Daniel, como la de tantas otras, es la que se cuenta arriba de estos barcos en el Atlántico Sur, en lo que se conoce como el agujero azul. El agujero azul está, como les decía, a 350 kilómetros de nuestra costa, en el límite más o menos entre Chubut y Santa Cruz. Y además de los barcos que pescan calamar, hay otros que pescan merluza con unas redes gigantescas. Son en un 70% chinos, pero también hay taiwaneses, hay españoles, hay portugueses. China tiene hoy la flota más grande y más temible del planeta. Reciben 7.000
millones de dólares de subsidios cada año. Eso es lo que les permite estar meses y meses apostados en el mismo lugar. Además, cuentan con la inteligencia y la logística de uno de los gobiernos más poderosos del mundo. China, además, es el país que tiene mayor cantidad de denuncias por pesca ilegal, por apagar los radares que tienen esos barcos para que nadie sepa qué es lo que están haciendo ahí arriba. Y además de, obviamente, la cuestión humana, como les contaba, de la historia de Daniel, tenemos una seria sobrecarga, sobrepesca del agujero azul. Y de hecho, entre 2017 y 2022 se triplicó la cantidad de horas de pesca que pasan esos barcos en el mismo lugar con sus redes, con sus potas, depredando nuestro mar. Dimensionemos también el impacto que tiene. Hay como un mito o como una idea, más que un mito instalado, de que estos barcos solamente vienen acá al límite con Argentina para apagar el radar, cruzarse del otro lado y pescar de manera ilegal en nuestro mar. Esto es algo que sí ocurre en algunos casos, pero no es lo más frecuente porque no lo necesitan, porque en alta mar nadie controla nada. En los últimos 10 años, la prefectura argentina interceptó y detuvo a 13 barcos que pescaron ilegalmente de nuestro lado del mar. Seguramente piensen que todo esto que les estoy contando es súper lejano a su realidad, que pasa allá en alta mar, 350 kilómetros, lejísimo. Pero lo cierto es que, primero, que el ecosistema es uno solo, es el mismo, no hay una barrera que divida, bueno, estos son los peces de alta mar y estos son los peces del mar argentino. Pero además, estas mismas flotas, estas flotas chinas, taiwanesas, españolas, en los últimos 10 años fueron cooptando, fueron comprando pesqueras argentinas y llenándolas con sus barcos y sumándole su tripulación. Es decir, que esta problemática se está empezando a replicar también de nuestro lado del mar. Literalmente tenemos barcos con bandera argentina que fueron denunciados por esclavitud o faltas a los derechos humanos del otro lado de alta mar. Siempre llevan a bordo un porcentaje de marineros argentinos y un capitán argentino porque eso es lo que exige la ley. Pero cuando zarpan de puerto, nunca con un inspector a bordo, lo que hacen es que toma el control la tripulación extranjera y ellos son los que dan las directivas. Hoy tenemos 12 compañías pesqueras en manos de China y la mitad de los poteros del país. Ellos controlan la mitad de los poteros del país. Un caso testigo de esto es el del barco Xinjiang 89, un buque potero que pesca calamar de la empresa china Phoenix International S.A., pero de bandera argentina. El Xinjiang 89 salió el 13 de abril del 2021 del puerto de Mar del Plata. 2021, recuerden, plena pandemia de coronavirus. Tenía 75% de tripulantes argentinos y 25% de tripulantes chinos. A bordo iba Manuel Quiquinte, un marinero de 67 años, jefe de máquinas, oriundo de Buenos Aires, que iba a hacer una de sus últimas salidas de pesca antes de por fin jubilarse. Se terminó convirtiendo en la última. Unos días después de zarpar, parte de la tripulación, entre ellos Quiquinte, contrajo COVID-19. Sus síntomas empeoraron y cuando le fue a decir esto al capitán, por orden de la empresa, no quisieron volver a puerto a un hospital. ¿Por qué? Porque llevaban muy poco tiempo pescando y las bodegas estaban muy vacías. Cuando le dijeron al capitán, él les dijo, no existe el COVID-19. Acá todos tienen que tener gripe. Esto quedó registrado en un audio que me pasó la propia familia de Manuel. El 5 de mayo del 2021, Manuel Quiquinte murió arriba del Xinjiang 89, boqueando, sin poder respirar, sin haber recibido la mínima atención médica. Volvió a puerto congelado en la cámara frigorífica junto con los otros pescados. Esto es algo que está pasando en nuestro país y que tal vez con mayores controles, con mayores inspectores a bordo, políticas más activas, podríamos empezar a resolverlo. Simplemente con un poco más de atención al tema, con saber qué es lo que pasa. Manuel murió hace 3 años y estuvo 3 años parada la causa. Por ahora parece no haber sido un cimbronazo suficiente para cambiar la situación. Pero volviendo a esta flota extranjera de la que les hablaba, la que está detrás de la milla 200, les conté mucho sobre el sufrimiento, las condiciones de esclavitud,
Pero también les quiero hablar del problema ambiental y ecosistémico que estamos teniendo. Estas flotas en alta mar no tienen topes de captura, pescan lo que quieren y cuánto tiempo quieren, tiran basura al mar, nunca hay inspectores a bordo. Lanzan sus redes gigantes y arrastran y destrozan el lecho marino. Enganchan peces en peligro de extinción que no deberían pescar, pero lo hacen de manera incidental. Y esos peces mueren ahí atrapados. Nadie hace nada. El océano es el pulmón del mundo. Es lo que nos da oxígeno, absorbe dióxido de carbono. Es fundamental lo que hagamos para el futuro de nuestra generación. Ya no tenemos tiempo de pensar esto como un problema para las generaciones que vienen. Necesitamos hoy océanos sanos, prácticas dignas de trabajo. Es lo que hace falta ahora. Ya no hay más tiempo para seguirlo pensando como algo del futuro. Estos barcos se pueden apostar durante tanto tiempo en el mismo lugar porque cada tanto los visita un reefer, que es un buque frigorífico, que lo que hace es retirarle las cargas, es decir, pasearles las bodegas, y también llevarse a veces un marinero que esté enfermo o muerto, como fue el caso de Daniel. Un eslabón vital en este ecosistema es el puerto de Montevideo. Es algo único en esta parte del mundo porque tiene un sistema de puerto libre, es decir, con controles muy flexibles en donde los capitanes de los barcos simplemente completan una declaración jurada diciendo que ellos no están haciendo nada malo. Es el puerto más visitado por estos barcos flojos de papeles en la milla 200. Es el lugar en el que Daniel pasó su último día de vida y ahí es donde se provisionan o donde descargan. Pero no todo está perdido en Montevideo. Hace algunos meses, mientras investigaba todo esto, me encontré y conocí la Casa del Marino. La Casa del Marino es una organización que creó el propio sindicato de Uruguay ante la gran cantidad de marineros que o desertaban por las malas condiciones laborales o los abandonaban en el puerto o incluso morían ahí y sus familias necesitaban a alguien que pueda repatriar esos cuerpos. En la Casa del Marino los que la visitan encuentran una comida caliente, cama y baños limpios y sobre todo asesoría legal. Ahí trabaja un hombre que se llama Jorge Moreno, que es un marinero que todos los días recorre el puerto y entrega panfletos en distintos idiomas a estos marineros para hacerles saber, tal vez por primera vez en la vida, que tienen derechos. Desde que funciona la Casa del Marino en 2006 se repatriaron más de 300 personas. Todo esto que les acabo de contar sé que suena muy desesperanzador o un problema que no tiene solución, pero lo cierto es que sí tiene posibilidades y de hecho ya se está trabajando en algunas. Internamente, nuestro Congreso en Argentina está debatiendo una iniciativa para que vos sepas que lo que estás consumiendo de pescado no proviene de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y no favorece las condiciones de esclavitud. Se llama Ley de Trazabilidad Pesquera y si se aprueba te va a permitir saber qué es lo que estás comiendo, quién lo pescó, cuándo, de dónde viene. No sé si ustedes saben, pero 1 de cada 4 filets que consumimos en la Argentina no es lo que dice la etiqueta. Vos pensás que estás comprando merluza, pero en realidad es raya o tiburón. Pensemos obviamente en las implicancias éticas que tiene esto, pero también en los problemas de alergia que te puede traer. A nivel internacional existe también algo que se llama OROP, que es una Organización Regional de Ordenamiento Pesquero, que te permite a vos ordenar, monitorear y custodiar tu espacio marino en conjunto con otros países. Por ejemplo, Perú, Chile y Ecuador formaron la OROP del calamar del Pacífico Sur. Hay hoy 50 OROPs funcionando en los principales caladeros del planeta. Si nosotros trabajáramos con Uruguay, podríamos dar un primer paso en este sentido. También hay otros países, sobre todo del lado del Pacífico, que sufren los embates de estas mismas flotas extranjeras porque hacen el recorrido pasan por el Pacífico, cruzan el Estrecho de Magallanes y después se posan en el Atlántico ahí en nuestro mar. Perú, Chile, Ecuador, Panamá, Costa Rica se organizaron para crear en sus países una red de áreas marinas protegidas encadenadas para permitir que el ecosistema se regenere y que además los peces tengan una ruta migratoria segura.
Estos mismos países se organizaron en la OMC, en la Organización Mundial del Comercio, e hicieron lobby para lograr que China le corte el subsidio a estas flotas, que es justamente lo que te permite que ellos estén apostados durante meses y meses y meses porque tienen un flujo de dinero que nunca se corta. Nosotros en Argentina podemos tener un ecosistema más sano, podemos recuperar al agujero azul. En julio, la Argentina firmó el Tratado de los Océanos de la ONU, que, de aprobarse, podría crear un área marina protegida en alta mar, algo que hoy no es posible. Pero si se aprueba, podría crearse un área marina protegida en alta mar y un organismo rector que controle lo que pasa ahí. Para entrar en vigencia lo tienen que ratificar 60 países, Argentina todavía no lo hizo, tiene que pasar después por el Congreso, pero estamos hablando de una oportunidad. No sé si ustedes estaban al tanto de esto, tal vez no, y ese es el anonimato del que les hablaba, del que gozan estas flotas que apuntan su linterna a los peces, pero les molesta cuando alguien apunta la linterna a sus caras. Pensemos qué podría pasar si el agujero azul se convirtiera en un área marina protegida. Primero, tal vez no se permitiría ningún tipo de pesca. Y si se permite, sería de manera controlada y regulada, con tiempos acotados, con topes de pesca. Entonces, el ecosistema podría volver a la vida, a regenerarse, a llenarse de peces. Las especies que fueron desplazadas por la sobrepesca podrían volver y recuperaríamos un espacio que es hermosísimo, que es maravilloso y sobre todo que es de todos nosotros, que es un patrimonio nuestro como humanidad y vital para nuestro presente y nuestro futuro. Y tal vez, de esta manera, si esto ocurre, esas luces del Atlántico, de esta ciudad que nunca duermen, podrían por fin apagarse. Gracias.